Aquella noche, el silencio en la casa de Elena no era un refugio, sino una celda asfixiante. El reloj de la pared, un viejo aparato de madera de roble oscuro que había pertenecido a su abuela, marcaba las 11 con un tic-tac rítmico y pesado que parecía martillear directamente sobre sus sienes, recordándole cada segundo de su soledad. Elena estaba sentada en el borde del sofá de terciopelo gris, un mueble que habían elegido juntos en un momento de risas y planes, pero que ahora se sentía como un desierto de tela fría. Sus manos estaban entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos habían adquirido un tono blanco cadavérico, y las uñas se le clavaban en la piel, un dolor físico que apenas lograba distraerla del tormento que bullía en su pecho. Sus ojos, enrojecidos y cansados de llorar en la penumbra durante las últimas semanas, estaban fijos en la puerta de entrada de madera maciza. Cada vez que el viento soplaba con fuerza y hacía vibrar las ventanas, su corazón daba un vuelco, esperando que fuera el sonido del motor del auto de Ricardo. Pero el silencio regresaba, más denso y burlón que antes. Su esposo no llegaba. Y lo peor, lo que realmente la estaba consumiendo por dentro, no era el retraso en sí, sino la danza de mentiras que sabía que vendría después. Esas excusas vagas, ensayadas con una frialdad que le partía el alma, se habían vuelto tan habituales en su rutina, como el aroma del café amargo que preparaba cada mañana con manos temblorosas. Elena cerró los ojos y trató de respirar profundamente, pero el aire parecía cargado de un polvo invisible que le irritaba la garganta. Recordó cómo era su vida antes de que esta sombra se instalara en su hogar. Ricardo era su roca, el hombre que siempre tenía una palabra de aliento cuando ella se sentía perdida. Ahora, ese hombre parecía haberse desvanecido, dejando en su lugar a un extraño que compartía su cama, pero no sus pensamientos. La incertidumbre era un veneno lento que recorría sus venas, transformando su amor en una mezcla agria de sospecha y desesperación. «¿Dónde estás, Ricardo?», susurró para sí misma, y su propia voz le sonó extraña en la sala vacía. O mejor dicho, ¿con quién estás? La idea de otra mujer, de una risa ajena disfrutando de la atención que a ella le faltaba, era una espina clavada en su costado que no dejaba de sangrar. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, apartando ligeramente la cortina de encaje. La calle estaba desierta, bañada por la luz amarillenta y mortecina de las farolas. Un gato negro cruzó el asfalto con pasos rápidos, desapareciendo en las sombras de un callejón. Elena sintió una envidia repentina por ese animal. Al menos él sabía a dónde iba y qué buscaba. Ella, en cambio, estaba atrapada en un limbo de dudas, esperando una verdad que temía que terminara por destruirla. Regresó al sofá, sintiendo que sus piernas pesaban como si fueran de plomo. La casa, que antes era su santuario, se había convertido en un escenario de sospechas donde cada objeto parecía observarla con lástima. El televisor apagado, la mesa del comedor puesta para dos con la cena ya fría, las fotos en las paredes. Todo le recordaba lo que estaba perdiendo sin entender siquiera por qué. Hacía apenas 6 meses, su vida era el retrato de la estabilidad. Ricardo era un hombre de costumbres fijas, un contador dedicado que siempre llegaba a casa a las 6:30, listo para cenar y comentar cómo le había ido en la oficina. Llevaban 15 años de casados, años construidos sobre la base de la confianza y el esfuerzo compartido. Habían pasado por todo: la pérdida de sus padres, las crisis económicas que azotaron al país y el dolor punzante de no haber podido tener hijos. Pero siempre lo habían hecho juntos, tomados de la mano. O al menos, eso era lo que Elena creía, hasta que las sombras empezaron a alargarse en su matrimonio. Todo comenzó de manera sutil. Primero fueron las llamadas que Ricardo atendía en el balcón, hablando en susurros que el viento se llevaba. Luego, las horas extras que surgieron de la nada, en una época del año en la que la oficina solía estar tranquila. Elena intentó no ser la esposa paranoica que las novelas de la tarde retrataban con tanta crueldad. Se decía a sí misma que Ricardo estaba bajo mucha presión, que quizás estaba buscando un ascenso para darles la vida más holgada que siempre habían soñado. Pero el instinto de una mujer rara vez se equivoca cuando el corazón que ama empieza a latir a un ritmo diferente. La distancia física fue lo siguiente. Ricardo ya no la buscaba para darle un beso al despertar. En la cama, se daba la vuelta y fingía dormir apenas tocaba la almohada. Su celular,
que antes solía dejar sobre la mesa de luz sin ninguna preocupación, ahora vivía en su bolsillo o bajo su almohada, protegido por una contraseña que Elena no conocía. El aroma de Ricardo también había cambiado. Ya no olía solo a su loción de siempre, sino a algo más, un olor metálico y rancio, que Elena no lograba identificar, pero que definitivamente no era el perfume de otra mujer. Eso la confundía aún más. Si no había otra, ¿qué estaba ocultando con tanto ahínco? Esa noche, cuando el reloj marcó las 11:15, Elena escuchó el motor del auto en la entrada. Se puso de pie de un salto, pero inmediatamente se obligó a sentarse de nuevo. No quería parecer desesperada, aunque por dentro se estuviera desmoronando. Escuchó la llave girar en la cerradura, un sonido que antes le daba paz y que ahora le provocaba náuseas. Ricardo entró, evitando su mirada. Se veía agotado, con las ojeras marcadas y la camisa ligeramente arrugada. «Hola, mi amor», dijo él con una voz que sonaba hueca. «Perdona la hora. Hubo un problema con el cierre de mes y tuve que quedarme a ayudar a los nuevos». Elena lo miró en silencio. El cierre de mes había sido hacía 2 semanas. Ricardo ni siquiera se molestaba en que sus mentiras fueran coherentes. «¿A estas horas, Ricardo?», preguntó ella, tratando de mantener la voz firme. «Ya ni siquiera me llamas para avisar. La cena está fría en la mesa desde hace 4 horas. Lo siento, de verdad. Estaba tan concentrado que no me di cuenta del tiempo», respondió él, caminando hacia la cocina para servirse un vaso de agua. «No tengo hambre, Elena. Me voy a duchar y a dormir. Mañana tengo que entrar temprano». Elena sintió que un grito se le quedaba atascado en la garganta. Quería lanzarle el plato de comida. Quería exigirle la verdad. Quería sacudirlo hasta que el hombre que ella conocía volviera a aparecer. Pero en lugar de eso, solo asintió con la cabeza, con las lágrimas nublando su vista. Ricardo desapareció en el pasillo y, poco después, el sonido del agua de la ducha llenó el silencio de la casa. Esa fue la gota que colmó el vaso. Elena no podía seguir viviendo en esa neblina de incertidumbre. Recordó las palabras de su madre. «A veces, Elena, el silencio es la mentira más grande de todas». Y ella ya no estaba dispuesta a ser cómplice de ese silencio. Mientras Ricardo se duchaba, Elena tomó una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas. Mañana no se quedaría esperando en el sofá. Mañana seguiría a su esposo hasta el fin del mundo si era necesario, para descubrir qué era lo que lo estaba alejando de ella. Al día siguiente, el ambiente en la casa era gélido. Desayunaron casi sin hablar. Ricardo apenas probó su café y salió apresurado, murmurando algo sobre una reunión importante. Elena esperó 10 minutos. Se puso su abrigo más oscuro y bajó al estacionamiento. Su corazón latía con una fuerza inusitada, una mezcla de miedo e incertidumbre. Siguió a Ricardo a través de calles que nunca antes había transitado. Él no fue a la oficina. Se dirigió a las afueras de la ciudad, a una zona industrial abandonada donde el aire olía a óxido y olvido. Elena estacionó lejos, con el corazón martilleando en su pecho. Vio a Ricardo entrar en un viejo almacén con una bolsa de suministros. Esperó, contando los minutos que parecían siglos. Finalmente, la curiosidad y el dolor la empujaron a salir del auto. Se acercó sigilosamente al almacén, evitando los cristales rotos y los escombros. A través de una ventana rota, lo vio. Ricardo no estaba con otra mujer. Estaba arrodillado junto a un hombre demacrado, alimentándolo con una ternura que Elena no había visto en años. Aquel hombre era Julián, el hermano menor de Ricardo, que todos daban por muerto desde hacía una década tras un oscuro incidente familiar. El impacto de la verdad fue casi físico. Elena se apoyó contra la pared fría, tratando de procesar lo que sus ojos le mostraban. Ricardo no la estaba traicionando con otra persona. Estaba cargando con el peso de un secreto que lo consumía. Estaba protegiendo a su hermano de un pasado que aún los perseguía. En ese momento, Elena comprendió que el silencio de su esposo no era falta de amor, sino un escudo de protección. Pero también supo que no podía dejar que él siguiera cargando con esa cruz solo. La verdad había salido a la luz, y con ella, una nueva y peligrosa etapa de sus vidas comenzaba. Elena se quedó inmóvil, pegada a la pared fría del almacén, sintiendo cómo el frío del concreto le traspasaba el abrigo y se instalaba en sus huesos. El aire,
cargado de un polvo rancio, humedad y el olor metálico del óxido, parecía entrar con dificultad en sus pulmones, obligándola a respirar de manera superficial para no ser escuchada. A través de la ventana rota, donde los trozos de vidrio colgaban como cuchillas plateadas bajo la luz de la luna, las sombras de los dos hermanos se proyectaban sobre el suelo de concreto agrietado, alargándose como gigantes trágicos que luchaban contra un destino que ya los había aplastado una vez. Ricardo, el hombre impecable que ella amaba, el contador que siempre tenía una respuesta para todo y que nunca perdía la compostura, estaba allí, en la penumbra, arrodillado sobre la suciedad, con un pañuelo que ella misma le había planchado esa mañana. Limpiaba con una ternura infinita la frente sudorosa de aquel hombre que parecía un espectro surgido de una pesadilla. Elena sintió una oleada de confusión que le nubló la vista. ¿Quién es él?, se preguntó en un susurro inaudible. ¿Por qué Ricardo lo mira como si fuera lo más valioso del mundo? La imagen de su esposo cuidando a aquel desconocido con tal devoción la hizo sentirse como una intrusa en su propia vida, una espectadora de un drama que nunca imaginó que formara parte de su realidad cotidiana. Cada movimiento de Ricardo era cuidadoso, casi ritual. Elena lo vio sacar una botella de agua y ayudar al hombre a beber, sosteniéndole la cabeza con una mano firme pero suave. El hombre demacrado apenas podía tragar, y un hilo de agua corrió por su barbilla, perdiéndose en los harapos que le servían de ropa. «Tranquilo, Julián», escuchó decir a Ricardo, y el nombre resonó en el almacén vacío como un eco del pasado. Elena sintió que el corazón se le detenía. Julián, el hermano menor que Ricardo siempre decía que se había ido para nunca volver. El hermano que, según las pocas historias que él compartía, se había perdido en los vicios y la delincuencia. El hermano que todos daban por muerto. La revelación la golpeó con la fuerza de un rayo. Ricardo no estaba allí por una aventura, ni por un vicio oculto. Estaba allí por amor, por una lealtad fraternal que lo obligaba a mentir, a esconderse y a cargar con el peso de un secreto que lo estaba consumiendo por dentro. Elena sintió una mezcla de alivio y una tristeza abrumadora. Alivio, porque su esposo seguía siendo el hombre íntegro que ella conocía, pero tristeza, porque él no había confiado en ella para compartir esa carga. ¿Acaso pensaba que ella no lo entendería? ¿Acaso creía que su amor no era lo suficientemente fuerte para soportar la verdad sobre su familia? Las preguntas se amontonaban en su mente, cada una más dolorosa que la anterior, mientras seguía observando la escena desde las sombras, con las lágrimas rodando por sus mejillas y perdiéndose en el cuello de su abrigo. «Tienes que comer más, Julián», insistía Ricardo, con una voz que Elena nunca le había escuchado. No era la voz del esposo distante de las últimas semanas, ni la del profesional serio. Era la voz de un niño que intentaba proteger a su hermano menor de un monstruo invisible. «Si no recuperas fuerzas, no podremos sacarte de aquí. Los pasaportes están casi listos, pero necesitas estar en condiciones de viajar». «¿Para qué, Ricardo?». La voz de Julián era apenas un susurro áspero. «Para seguir huyendo. Ya han pasado 10 años. 10 años de vivir como una rata, de saltar de sombra en sombra. A veces pienso que hubiera sido mejor que me atraparan aquella noche. Al menos así, tú podrías haber tenido una vida normal». «No digas eso». Ricardo lo interrumpió con una vehemencia que hizo que Elena se sobresaltara. «Hicimos lo que teníamos que hacer. Tú no tuviste la culpa de lo que pasó con el viejo. Él nos llevó al límite, Julián. Y yo no iba a dejar que te pudrieras en una celda por defenderte». Elena sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. El viejo. Se referían al padre de Ricardo, un hombre al que ella nunca conoció, pero del que Ricardo siempre hablaba con una mezcla de respeto y temor. La versión oficial que Ricardo le había dado siempre era que su padre había muerto de un ataque al corazón poco antes de que ellos se conocieran, y que Julián se había marchado del país para empezar de nuevo. Pero las piezas que ahora escuchaba formaban un rompecabezas mucho más siniestro. Recordó un flashback de hace años, una noche de tormenta en la que Ricardo, bajo los efectos de una copa de más, le había dicho: «A veces, Elena, para salvar a alguien que amas, tienes que convertirte en alguien que odias». En aquel entonces, ella pensó que hablaba de su trabajo
o de algún sacrificio económico. Ahora, las palabras cobraban un significado aterrador. Ricardo no solo estaba escondiendo a su hermano, estaba escondiendo un crimen, un secreto de sangre que los unía más allá de la ley. De repente, un ruido metálico resonó en el exterior del almacén. Elena se agachó instintivamente, ocultándose detrás de unos barriles oxidados. Su corazón latía tan fuerte que temía que los hermanos pudieran escucharlo. Vio una luz de linterna barriendo la entrada principal del edificio. No era Ricardo, él estaba adentro. ¿Quién más sabía de este lugar? «¡Ricardo! ¡Alguien viene!», susurró Julián, tratando de incorporarse con dificultad. Ricardo se puso de pie de un salto, apagando la pequeña lámpara de camping que iluminaba el rincón. El almacén quedó sumergido en una oscuridad total. Elena, desde su escondite, vio cómo una figura corpulenta se recortaba contra la luz de la luna en la puerta principal. El hombre caminaba con paso lento, seguro, como si conociera perfectamente el terreno. «Sé que estás aquí, contador», dijo una voz profunda y burlona que hizo que a Elena se le helara la sangre. «No puedes esconder a tu hermanito para siempre. Los intereses de la deuda siguen subiendo, y mi paciencia se está agotando». Elena reconoció la voz. Era Marcelo, un hombre que se presentaba como un asesor financiero, y que Ricardo había traído a casa un par de veces para cenar. Elena siempre había sentido una desconfianza instintiva hacia él, a pesar de sus trajes caros y su sonrisa perfecta. Ahora comprendía por qué. Marcelo no era un colega, era el carcelero de Ricardo, el hombre que le suministraba lo necesario para mantener a Julián oculto a cambio de un precio que Ricardo ya no podía pagar. «Déjanos en paz, Marcelo», gritó Ricardo desde la oscuridad. «Te he dado todo lo que tengo. He vaciado mis cuentas, he hipotecado mi alma por ti. No es suficiente, Ricardo. El silencio es la mercancía más cara del mercado». Marcelo se acercó unos pasos más, golpeando una tubería con un bastón metálico. «Además, me he enterado de que tu querida esposa ha estado haciendo preguntas. Sería una lástima que ella terminara involucrada en este asuntito familiar, ¿no crees? Imagínate la decepción de la pobre Elena al saber que su marido es un cómplice de asesinato». Elena se tapó la boca para ahogar un sollozo. «Cómplice de asesinato». Las palabras resonaban en su cabeza como campanas de funeral. Su Ricardo, el hombre que rescataba gatitos de la calle y que lloraba con las películas tristes, ¿era un cómplice? No podía creerlo. Pero la evidencia estaba allí, a pocos metros de ella. «Ella no tiene nada que ver con esto», rugió Ricardo saliendo de las sombras para enfrentar a Marcelo. «Mátame a mí si quieres, pero déjala a ella fuera». «Oh, no quiero matarte, Ricardo. Eres mucho más útil vivo y trabajando para mí. Pero necesito un pago adicional. Un favor en la oficina del distrito. Unos documentos que necesitan ser ajustados para una de mis empresas. Hazlo, y Julián tendrá sus pasaportes mañana mismo. Niégate, y mañana la policía estará aquí con una orden de arresto para los dos». Marcelo se dio la vuelta y salió del almacén, dejando tras de sí un silencio denso y venenoso. Elena esperó a que el sonido de su auto se alejara antes de atreverse a respirar de nuevo. Adentro, escuchó el llanto ahogado de Julián y los intentos desesperados de Ricardo por consolarlo. «Lo haré, Julián. Haré lo que sea necesario», decía Ricardo con la voz rota. «Solo un poco más, hermano. Solo un poco más». Elena sintió una oleada de indignación que superó a su miedo. No podía permitir que ese hombre siguiera chantajeando a su esposo. No podía permitir que Ricardo se hundiera más en la ilegalidad por un error del pasado. Pero, ¿qué podía hacer ella? Era solo una mujer común, sin contactos ni poder. Sin embargo, recordó algo que Marcelo había dicho. La honestidad es para los que no tienen nada que perder. Y ella lo tenía todo por perder. Su esposo, su hogar, su vida. Regresó a su auto, manejando de vuelta a la ciudad con una determinación fría. No fue a casa. Se detuvo frente a la biblioteca pública, que aún estaba abierta. Necesitaba investigar. Necesitaba saber qué había pasado realmente hace 10 años. Pasó horas revisando archivos digitales de periódicos locales, buscando noticias sobre la fábrica de su suegro. Finalmente, lo encontró. Un titular pequeño en la sección de sucesos de un diario de hace una década. Tragedia en fábrica textil. Dueño muere tras altercado familiar. El hijo menor desaparece de la escena.
El artículo hablaba de una discusión violenta, de deudas de juego del padre y de un disparo que nunca se aclaró de dónde vino. No había pruebas concluyentes contra Julián, pero su huida lo había condenado ante los ojos de la sociedad. Elena cerró los ojos, visualizando la escena. Un padre abusivo, una deuda impagable, dos hermanos tratando de sobrevivir. Ricardo no había elegido ser un criminal. Había elegido ser un hermano. Y ahora, un buitre como Marcelo se estaba alimentando de su lealtad. «Demuéstralo», se dijo Elena a sí misma, recordando una frase que Ricardo siempre usaba cuando ella dudaba de sus capacidades. «Si crees que puedes hacer algo, demuéstralo». Ella iba a demostrarle a Ricardo que no estaba solo. Iba a demostrarle a Marcelo que se había metido con la familia equivocada. Pero para hacerlo, tenía que entrar en el juego. Tenía que confrontar a Ricardo y obligarlo a ser honesto con ella. No para juzgarlo, sino para salvarlo. Esa noche, cuando Ricardo entró en la casa, Elena lo estaba esperando en la cocina. No había té caliente esta vez. Había una carpeta sobre la mesa con los recortes de prensa que ella había impreso. Ricardo se detuvo en seco al ver la carpeta. Su rostro, ya pálido, se volvió ceniciento. «¿Elena? ¿Qué es esto?», preguntó él, con un hilo de voz. «Es la verdad, Ricardo», respondió ella, levantándose y caminando hacia él. «Es el peso que te está matando. Es el secreto que nos ha robado los últimos 6 meses de nuestra vida». Ricardo se dejó caer en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Los hombros le temblaban. Elena se acercó y le puso una mano en el hombro. «Te seguí hoy, Ricardo. Vi a Julián. Escuché a Marcelo». Ricardo levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas y de un terror puro. «Elena, por favor, perdóname. No quería que supieras nada de esto. Quería protegerte. Si Marcelo sabe que tú sabes...» «Marcelo ya lo sabe, Ricardo. O al menos lo sospecha. Pero lo que él no sabe es que yo no soy la mujer indefensa que él cree. No vamos a hacer ese favor en la oficina del distrito. No vamos a hundirnos más». «¿Y qué vamos a hacer?», preguntó Ricardo desesperado. «Él tiene las pruebas. Si Julián sale a la luz, irá a la cárcel por el resto de su vida. Iremos a ver a un abogado, Ricardo, pero no a cualquiera. Iremos a ver a alguien que pueda reabrir el caso, porque he leído los informes, Ricardo. El arma nunca fue encontrada. Y el testimonio de los vecinos dice que tu padre estaba fuera de sí. Fue defensa propia, Ricardo. Julián no es un asesino, es una víctima. Pero Marcelo, él tiene gente en todas partes. Marcelo es un parásito, Ricardo. Y los parásitos mueren cuando se les corta el suministro de sangre. Vamos a luchar, Ricardo. Pero tienes que prometerme una cosa. No más mentiras. Ni una sola más. A partir de ahora, somos tú, yo y Julián contra el mundo». Ricardo tomó la mano de Elena y la besó, llorando como un niño. Por primera vez en meses, la barrera entre ellos se había derrumbado. Pero Elena sabía que la parte más difícil apenas comenzaba. Tenían que sacar a Julián del almacén esa misma noche, antes de que Marcelo regresara. Tenían que encontrar un lugar seguro. Y tenían que prepararse para una guerra que se libraría no solo en los tribunales, sino en las calles oscuras de una ciudad que guarda demasiados secretos. Ni toda sospecha esconde traición, se repitió Elena mientras empezaba a empacar una maleta con ropa y medicinas. A veces, esconde la oportunidad de ser el héroe que el otro necesita. Y ella estaba lista para ser la heroína de su propia historia, sin importar el precio que tuviera que pagar. La escalada de la tensión apenas comenzaba, y el villano, Marcelo, no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo su mina de oro se le escapaba de las manos. El juego de sombras se volvía mortal. Elena y Ricardo estaban sentados en la penumbra de su sala de estar. Una habitación que antes les parecía acogedora y que ahora, bajo la luz mortecina de una lámpara de pie, se sentía como el centro de mando de una resistencia desesperada. La carpeta de recortes de prensa, con sus bordes amarillentos y sus titulares que gritaban verdades olvidadas, permanecía abierta sobre la mesa de centro, como una herida que se negaba a cerrar. El silencio que los rodeaba era denso, casi tangible, pero ya no era el silencio venenoso de la mentira y la evasión. Era el silencio cargado de la estrategia, el tipo de calma que precede a la tormenta más violenta. Ricardo parecía haber envejecido 10 años en el transcurso de una sola noche.
Las líneas de su rostro se habían profundizado, y sus ojos, que siempre habían sido su rasgo más vivaz, estaban hundidos y rodeados de ojeras oscuras. Sus manos, aquellas manos que habían manejado con precisión milimétrica las cuentas de las empresas más importantes de la ciudad, temblaban de manera incontrolable mientras sostenía una taza de café que ya se había enfriado por completo. El vapor que antes ascendía en espirales perezosas se había disipado, dejando solo un líquido oscuro y amargo, un reflejo de su propio estado de ánimo. Elena lo observaba con una mezcla de dolor y admiración. Sabía que su esposo estaba librando una batalla interna contra la culpa y el miedo, un conflicto que lo había mantenido cautivo durante una década. Se acercó a él y le puso una mano suave sobre el hombro, sintiendo la tensión que recorría su cuerpo como una corriente eléctrica. «Ricardo», susurró ella, y su voz rompió el silencio como un cristal fino. «No tienes que cargar con esto tú solo nunca más. Estamos juntos en esto, y vamos a encontrar una salida. No importa cuán oscuro parezca el camino ahora, hay una luz al final, y yo voy a ayudarte a llegar a ella». Ricardo levantó la vista y la miró con una gratitud que le partió el alma. En ese momento, Elena comprendió que su papel no era solo el de una esposa preocupada, sino el de una aliada estratégica, la fuerza que Ricardo necesitaba para enfrentarse a los demonios de su pasado. La casa, con sus muebles familiares y sus recuerdos compartidos, se convirtió en el escenario de una planificación meticulosa, donde cada palabra y cada gesto contaban. Sabían que Marcelo no se detendría ante nada para proteger sus intereses, y que ellos tendrían que ser más astutos, más rápidos y más valientes de lo que jamás habían imaginado. La verdadera lucha apenas comenzaba, y Elena estaba lista para darlo todo por el hombre que amaba y por la familia que el destino se había empeñado en destruir. «Elena, no tienes idea de en qué te estás metiendo», dijo Ricardo con la voz quebrada. «Marcelo no es solo un prestamista. Tiene conexiones en la policía, en el juzgado, hasta en la oficina de impuestos. Él ha estado alimentándose de mi miedo durante años. Cada vez que Julián necesitaba medicinas o comida, Marcelo aparecía con su sonrisa de hiena y una factura nueva. Lo sé, Ricardo. Pero el miedo es como una sombra. Crece cuando te alejas de la luz». Elena se inclinó hacia adelante, tomando la mano de su esposo. «He estado pensando en lo que dijo Marcelo. Quiere que ajustes unos documentos en la oficina del distrito. Eso significa que está desesperado por algo legal. Si necesita tu firma, es porque no puede hacerlo solo. Eso nos da una oportunidad». «¿Una oportunidad? Elena, si cometo fraude, perderé mi licencia, mi carrera, todo por lo que hemos trabajado. No vas a cometer fraude, Ricardo. Vas a hacer que parezca que lo haces. Pero antes tenemos que sacar a Julián de ese almacén. Marcelo sabe que él es tu punto débil. Si Julián no está allí, Marcelo no tiene nada con qué presionarte». Ricardo la miró con una mezcla de asombro y esperanza. Nunca había visto a su esposa así, tan decidida, tan guerrera. Elena siempre había sido la parte suave de su vida, el refugio de paz después de un día de números y presiones. Verla ahora, planeando un rescate, lo hacía sentir una admiración profunda y un poco de vergüenza por haberla subestimado tanto tiempo. «¿Y a dónde lo llevaremos?», preguntó Ricardo. «No podemos traerlo aquí. Marcelo vigila la casa. Tengo una amiga de la infancia, Sofía. Vive en una pequeña granja a 3 horas de la ciudad. Su esposo murió hace 2 años y ella vive sola. Es una mujer de confianza, y su casa está lo suficientemente lejos como para que Marcelo no lo encuentre fácilmente. Le diré que Julián es un pariente lejano que necesita recuperarse de una enfermedad pulmonar. No es del todo mentira. Julián está muy mal de salud». Ricardo asintió. La idea de Sofía era buena. Era un lugar tranquilo, lejos del ruido y de las miradas indiscretas, pero el traslado sería peligroso. Marcelo tenía gente vigilando el almacén. De eso estaba seguro. «Tenemos que hacerlo esta noche, antes del amanecer», dijo Elena. «Yo iré en mi auto. Tú saldrás en el tuyo como si fueras a trabajar temprano. Nos encontraremos en la gasolinera de la salida norte. Pero antes, tenemos que entrar al almacén sin ser vistos». El plan era arriesgado, pero era su única opción. Se vistieron con ropa oscura y salieron de la casa por la puerta de servicio, evitando las cámaras de seguridad del edificio que Marcelo podría estar monitoreando. Elena manejó su pequeño auto azul con una destreza que ella misma no sabía que poseía.
Evitó las avenidas principales y se adentró en los callejones oscuros de la zona industrial. Al llegar cerca del almacén, apagaron las luces del auto y se acercaron a pie. El frío de la madrugada calaba hasta los huesos. Ricardo guiaba a Elena por un camino de escombros hasta la entrada lateral. Adentro, Julián dormía un sueño inquieto, murmurando nombres en su delirio. Al sentir la presencia de alguien, se despertó sobresaltado, con los ojos desorbitados por el terror. «Tranquilo, Julián. Soy yo, Ricardo», susurró su hermano, abrazándolo. «Y ella es Elena, mi esposa. Ha venido a ayudarnos». Julián miró a Elena con una desconfianza que se transformó lentamente en gratitud. Sus ojos, hundidos y cansados, se llenaron de lágrimas. «Gracias», logró decir con un hilo de voz. «Perdón por todo el daño que les he causado». «No hables ahora, Julián. Tenemos que sacarte de aquí», dijo Elena, ayudándolo a ponerse un abrigo grueso. «Vamos, el auto está cerca». El traslado fue una agonía de tensión. Cada ruido de motor en la distancia les parecía una patrulla o el auto de Marcelo. Ayudaron a Julián a subir al asiento trasero del auto de Elena, cubriéndolo con una manta. Ricardo le dio un beso en la frente a su hermano y se despidió de Elena con una mirada cargada de promesas silenciosas. «Ve con cuidado, mi amor», le dijo él. «Te veré en la gasolinera». Elena manejó durante 3 horas, con los ojos fijos en el asfalto y el corazón en un puño. Julián se quedó dormido casi de inmediato, agotado por el esfuerzo. El paisaje urbano fue dando paso a campos verdes y colinas suaves. Al llegar a la granja de Sofía, el sol empezaba a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de un rosa pálido que parecía un mensaje de esperanza. Sofía los recibió con los brazos abiertos, sin hacer preguntas incómodas. Ayudaron a Julián a instalarse en una habitación pequeña pero limpia, con una ventana que daba al jardín. Elena le entregó a su amiga una suma de dinero para los gastos y las medicinas, prometiendo volver pronto. Cuando Elena llegó a la gasolinera de la salida norte, Ricardo ya la estaba esperando. Se abrazaron con una intensidad que solo conocen los que han estado a punto de perderlo todo. «Está a salvo, Ricardo», dijo ella, respirando hondo por primera vez en horas. «Ahora es el momento de ocuparnos de Marcelo». «He estado pensando en lo que dijiste, Elena. Tienes razón. Marcelo necesita mi firma para blanquear un dinero que viene de una licitación fraudulenta en la oficina del distrito. Si yo firmo esos documentos, él queda limpio y yo quedo atado a él de por vida. Pero si yo denuncio la irregularidad antes de firmar, o si hago que los documentos contengan una prueba incriminatoria oculta, eso es peligroso, Ricardo. Marcelo no perdonará una traición así. No será una traición, Elena. Será un acto de justicia. He estado guardando copias de todos los pagos que le he hecho a Marcelo durante estos años. Tengo grabaciones de sus amenazas. Lo que me faltaba era el valor para usarlas, porque tenía miedo por Julián. Pero ahora que él está a salvo, ya no tengo nada que ocultar». Ricardo sacó de su maletín una pequeña memoria USB. «Aquí está todo, Elena. Las transferencias, los mensajes, las fotos de las entregas de dinero. Todo lo que Marcelo ha hecho para extorsionarme. Pero necesito un aliado dentro de la policía. Alguien que no esté en la nómina de Marcelo». «Conozco a alguien», dijo Elena, recordando a un antiguo compañero de la universidad que ahora era inspector en la unidad de delitos económicos. «Se llama Javier. Siempre fue un hombre de principios. Si le llevamos esto, él sabrá qué hacer». Decidieron actuar de inmediato. Se dirigieron a la comisaría central, evitando las rutas habituales. Javier los recibió en su oficina, sorprendido de ver a Elena después de tantos años. Escuchó la historia de Ricardo en silencio, revisando los archivos de la memoria USB con una expresión cada vez más seria. «Ricardo, esto es dinamita», dijo Javier ajustándose las gafas. «Marcelo ha estado operando bajo el radar durante mucho tiempo, pero esto es suficiente para pedir una orden de detención. Sin embargo, hay un problema. Julián sigue siendo un fugitivo. Si arrestamos a Marcelo, el caso de la fábrica volverá a abrirse. Tu hermano tendrá que entregarse». Ricardo bajó la cabeza. Sabía que ese momento llegaría. «Él está dispuesto a hacerlo, Javier. Solo quiere que se sepa la verdad, que fue defensa propia, que nuestro padre iba a matarlo.
Si se entrega voluntariamente y con las pruebas que tenemos contra Marcelo por obstrucción a la justicia y extorsión, el juez será clemente, dijo Javier. Pero necesito que Julián venga aquí. No podemos protegerlo si no está bajo nuestra custodia. Elena sintió un nudo en el estómago. Acababa de llevar a Julián a un lugar seguro, y ahora tenía que pedirle que se entregara a la policía. Pero sabía que era la única forma de que él pudiera volver a caminar bajo el sol sin miedo. «Yo iré a buscarlo», dijo ella, «pero necesito que me garanticen su seguridad. Marcelo tiene gente en todas partes». «Tendrán escolta», aseguró Javier. «No dejaré que nada le pase a un testigo tan importante». El regreso a la granja de Sofía fue diferente. Esta vez, Elena sentía que llevaba la llave de la libertad de Julián, aunque esa llave pasara por una celda temporal. Cuando le explicó la situación a Julián, él no se resistió. Al contrario, pareció aliviado. «He estado en una cárcel mucho peor que la de la policía, Elena», dijo él mirando hacia el jardín. «La cárcel del silencio y del miedo es la que te mata por dentro. Estoy listo». El traslado de Julián a la comisaría fue un operativo discreto pero tenso. 2 patrullas de civil los escoltaron durante todo el trayecto. Al llegar, Julián fue llevado a una sala de interrogatorios especial, donde un abogado de oficio y Javier lo esperaban. Mientras tanto, Ricardo recibió una llamada en su celular. Era Marcelo. «Contador, se te acaba el tiempo», dijo la voz melosa y peligrosa del villano. «Los documentos tienen que estar listos para las 5 de la tarde. No me hagas ir a buscarte a tu casa. O peor aún, no me hagas ir a buscar a tu esposa». Ricardo miró a Elena, que estaba a su lado en la comisaría, rodeada de policías armados. Sintió una oleada de fuerza que nunca antes había experimentado. «No te preocupes, Marcelo», dijo Ricardo con una voz firme y gélida. «Los documentos están listos. Ven a buscarlos a mi oficina a las 5. Te estaré esperando». Colgó el teléfono y miró a Javier. «Es el momento. Él vendrá a la oficina pensando que tiene el control. Ustedes estarán allí». «Estaremos allí, Ricardo», dijo Javier, dándole una palmada en el hombro. «Todo va a salir bien». Elena tomó la mano de su esposo. El momento de la verdad, la escena del «demuéstralo», estaba a punto de suceder. Ricardo no solo demostraría su inocencia, sino que demostraría que la honestidad, cuando se ejerce con valentía, es el arma más poderosa contra la corrupción. Pero el peligro no había desaparecido por completo. Marcelo era un animal acorralado, y un animal acorralado es capaz de las peores atrocidades. La caída final del villano estaba cerca, pero el precio de la victoria aún estaba por verse. Eran las 4:30 de la tarde. El sol empezaba a bajar, proyectando sombras alargadas sobre el escritorio de Ricardo en la oficina del distrito. El aire estaba cargado de una electricidad estática, una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo estaba sentado frente a su computadora, con los dedos entrelazados sobre el teclado. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora brillaban con una determinación gélida. Elena estaba en una sala contigua, escondida detrás de una puerta de vidrio esmerilado. Podía ver la silueta de su esposo y escuchar cada uno de sus suspiros. Javier y otros 3 oficiales de civil estaban posicionados estratégicamente en la oficina, ocultos en los cubículos de los empleados que ya se habían ido a casa. Las cámaras de seguridad del edificio habían sido desactivadas por la policía para que Marcelo no pudiera monitorear el movimiento. «Recuerda, Ricardo», susurró Javier por el auricular que Ricardo llevaba en el oído. «Necesitamos que admita la extorsión. No firmes nada hasta que él confiese que te obligó a hacerlo bajo amenaza». Ricardo asintió imperceptiblemente. Escuchó el sonido del ascensor abriéndose en el pasillo. Unos pasos pesados y seguros se acercaron a la puerta de su oficina. Marcelo entró, luciendo un traje gris impecable y una sonrisa de suficiencia que le revolvió el estómago a Ricardo. «Puntualidad británica, contador», dijo Marcelo, sentándose en la silla frente al escritorio sin invitación. «Me gusta eso. Demuestra que eres un hombre de palabra. ¿Están listos los documentos?» Ricardo deslizó una carpeta de cuero negro sobre la mesa. «Aquí están, Marcelo. He hecho los ajustes que me pediste. He desviado los fondos de la licitación de la escuela pública hacia tus cuentas en el extranjero. Todo parece legal, al menos para un ojo inexperto». Marcelo abrió la carpeta y empezó a revisar los papeles con una avidez que lo delataba.
Sus ojos brillaban con la codicia de quien se siente intocable. Excelente, Ricardo. Sabía que podías hacerlo. Eres el mejor en lo que haces. Lástima que tengas que desperdiciar tu talento en esta oficina gris del gobierno. ¿Y Julián? Preguntó Ricardo con la voz cargada de una emoción que no era fingida. Me prometiste que hoy le darías los pasaportes. Me prometiste que lo dejarías en paz. Marcelo soltó una carcajada seca. Un sonido que resonó en la oficina vacía como un latigazo. ¿Los pasaportes? Marcelo cerró la carpeta y se inclinó hacia adelante. Ricardo, eres tan ingenuo. ¿De verdad creíste que te dejaría ir tan fácilmente? Julián es mi seguro de vida. Mientras él esté bajo mi control, tú seguirás trabajando para mí. Tengo planes mucho más grandes para ti, contador. Esto es solo el principio. Pero me diste tu palabra, Marcelo, insistió Ricardo, apretando los puños debajo del escritorio. Me dijiste que si hacía esto, mi familia estaría a salvo. Me has extorsionado durante 10 años, Marcelo. Me has quitado todo mi dinero, mi paz. Mi matrimonio casi se destruye por tu culpa. ¿No es suficiente? Nunca es suficiente, Ricardo. El poder es como una droga. Una vez que la pruebas, siempre quieres más. Marcelo sacó un cigarrillo y lo encendió, ignorando el cartel de prohibido fumar en la pared. Además, ¿quién te va a creer? Eres un cómplice ahora. Tu firma está en esos documentos. Si yo caigo, tú caes conmigo. Y Julián, bueno, Julián terminará sus días en una fosa común si te atreves a traicionarme. Ricardo sintió una oleada de asco. Aquel hombre no tenía ni un gramo de humanidad. Era un parásito que se alimentaba del dolor ajeno. ¿Así que admites que me has estado amenazando todo este tiempo? Preguntó Ricardo, elevando un poco la voz. ¿Admites que usaste el secreto de mi hermano para obligarme a cometer este fraude? Claro que lo admito, exclamó Marcelo, con una arrogancia desmedida. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Soy el dueño de esta ciudad, Ricardo. Tengo a la policía en mi bolsillo, tengo a los jueces cenando en mi casa. Nadie te va a escuchar. Eres un don nadie, un simple contador que se metió en problemas por querer salvar a un hermano asesino. En ese momento, Javier y los oficiales salieron de sus escondites, con las armas desenfundadas. ¡Policía! ¡No se mueva, Marcelo!, gritó Javier, con una voz que hizo que el villano soltara el cigarrillo de la boca. Marcelo se puso de pie de un salto, con el rostro desencajado por la sorpresa y el miedo. Sus ojos buscaban una salida, pero estaba rodeado. ¿Qué es esto?, preguntó Marcelo, tratando de recuperar su compostura. Esto es un error. Soy un ciudadano respetable, amigo del alcalde. Se acabó el juego, Marcelo, dijo Javier, acercándose para ponerle las esposas. Tenemos todo grabado, tu confesión de extorsión, las amenazas, el intento de fraude, todo. Y por cierto, tus amigos, en la policía, están siendo arrestados en este mismo momento en una operación conjunta con asuntos internos. Ya no tienes a nadie que te proteja. Elena salió de la sala contigua y se puso al lado de Ricardo. Marcelo la miró con un odio puro, pero ella no bajó la vista. Ni toda sospecha esconde traición, Marcelo, dijo ella, con una voz firme y serena. A veces, esconde la fuerza necesaria para destruir a gente como tú. Marcelo fue sacado de la oficina a empujones, insultando y gritando amenazas que ya no tenían ningún poder. Ricardo se dejó caer en su silla, exhausto. Elena lo abrazó, dejando que él llorara sobre su hombro. El peso de 10 años de secreto y miedo finalmente se había levantado, pero la victoria tenía un sabor agridulce. Julián seguía en la comisaría, esperando su destino. Ricardo y Elena fueron a verlo de inmediato. Javier los recibió con una noticia que les devolvió la esperanza. «Ricardo, hemos revisado el arma que Julián entregó», dijo Javier. «Es una vieja pistola de calibre pequeño, pero lo más importante es que hemos encontrado el informe de la autopsia original de tu padre, el que Marcelo había ocultado. El disparo que lo mató no vino de esa pistola, vino de un arma de mayor calibre, una que coincide con la que Marcelo solía llevar en aquella época». Ricardo sintió que el mundo le daba vueltas. «¿Qué estás diciendo, Javier?», preguntó él, con un hilo de voz. «Estamos diciendo que Marcelo mató a tu padre, Ricardo. Probablemente fue una discusión por deudas de juego. Marcelo aprovechó la confusión para culpar a Julián y obligarlo a huir. Así, te tuvo a ti bajo su control durante años.
usándote como su lavador de dinero personal. Julián no disparó. Julián solo huyó porque Marcelo le hizo creer que él era el culpable. Julián, que escuchaba desde la celda, se cubrió la cara con las manos y sollozó con una fuerza que le sacudía todo el cuerpo. 10 años de culpa, de vivir como un criminal, de esconderse en las sombras, y todo había sido una mentira orquestada por el mismo hombre que decía estar protegiéndolos. Lo siento tanto, Julián. Lo siento tanto, repetía Ricardo, abrazando los barrotes de la celda. No debí haber confiado en él. Debí haberte escuchado. No fue tu culpa, Ricardo, dijo Julián levantando la vista. Él nos engañó a todos. Pero ahora finalmente puedo respirar. El proceso legal fue largo y complejo, pero la verdad finalmente salió a la luz. Marcelo fue condenado a cadena perpetua por asesinato, extorsión y fraude. Julián fue exonerado de todos los cargos y recibió una compensación por los años de persecución injusta. Ricardo perdió su trabajo en la oficina del distrito, pero su licencia de contador fue preservada gracias a su cooperación con la justicia. Elena y él decidieron empezar de nuevo, lejos de la ciudad que les había traído tanto dolor. Se mudaron a una pequeña casa cerca de la granja de Sofía, donde Julián pudo recuperarse plenamente de sus problemas de salud. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre los campos de trigo, Elena y Ricardo estaban sentados en el porche de su nueva casa. Julián estaba en el jardín, ayudando a Sofía con las flores. Se le veía feliz, con el rostro lleno de vida y los ojos brillantes. ¿Sabes, Elena?, dijo Ricardo tomando la mano de su esposa. Hubo un momento en que pensé que nunca volvería a verte sonreír así. Pensé que el secreto nos iba a destruir para siempre. A veces, Ricardo, el amor tiene que pasar por el fuego para volverse indestructible, respondió ella, apoyando su cabeza en su hombro. Lo importante es que no nos rendimos, que cuando todo parecía perdido, decidimos confiar el uno en el otro. Ni toda sospecha esconde traición, susurró Ricardo, repitiendo la frase que Elena le había dicho tantas veces. A veces, esconde la oportunidad de volver a nacer. Elena sonrió, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Miró hacia el horizonte, donde el cielo se teñía de un naranja intenso, y supo que, a pesar de las cicatrices, su historia apenas estaba comenzando. Habían sobrevivido a la tormenta, y ahora, el sol brillaba para ellos con una fuerza renovada. El legado de su lucha no era solo la libertad de Julián, sino el fortalecimiento de un amor que había demostrado ser más fuerte que cualquier mentira. La frase estribillo, ni toda sospecha esconde traición, resonaba en el aire como un himno a la esperanza y a la redención. Habían recuperado su vida, y esta vez no habría secretos que pudieran separarlos. El sol se ponía tras las colinas, bañando la pequeña granja en una luz dorada que parecía curar las heridas invisibles de sus habitantes. Elena observaba a Ricardo y Julián desde la ventana de la cocina. Los dos hermanos estaban sentados en un banco de madera que habían construido juntos, compartiendo un mate y riendo de alguna anécdota de su infancia que el tiempo no había logrado borrar. Verlos así, sin el peso del secreto, era el regalo más grande que la vida le había dado. Había pasado un año desde la caída de Marcelo. El juicio había sido un escándalo nacional, destapando una red de corrupción que llegaba hasta las más altas esferas del poder. Pero para Elena y Ricardo, lo más importante no era la justicia pública, sino la paz privada. Ricardo había abierto un pequeño despacho contable en el pueblo cercano, donde ayudaba a los agricultores locales con sus finanzas. No ganaba el dinero de antes, pero dormía tranquilo todas las noches, sin sobresaltos ni mentiras. Julián, por su parte, se había convertido en la mano derecha de Sofía en la granja. Su salud se había recuperado por completo, y sus ojos ya no tenían ese brillo de terror que Elena recordaba de la primera vez que lo vio en el almacén. Incluso había empezado a salir con una maestra del pueblo, una mujer dulce que conocía su historia y lo aceptaba tal como era. Elena se acercó a ellos con una bandeja de pan casero recién horneado. El aroma llenó el aire, mezclándose con el olor de la tierra mojada por el riego de la tarde. «Aquí tienen algo para acompañar el mate», dijo ella, dejando la bandeja sobre la mesa de madera. «No se queden hasta tarde, que mañana tenemos que ir a la ciudad para el control médico de Julián».
No te preocupes, Elena, respondió Julián, dándole un beso en la mejilla. Me siento mejor que nunca. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Ricardo tomó la mano de su esposa y la atrajo hacia él. ¿Sabes, Elena? A veces me pregunto qué hubiera pasado si no me hubieras seguido aquella noche. Susurró él, con los ojos llenos de una ternura infinita. Probablemente yo seguiría siendo un esclavo de Marcelo. Y Julián... Bueno, prefiero no pensar en eso. Lo importante es que lo hiciste, Ricardo, dijo ella acariciándole el cabello. Tuviste el valor de proteger a tu hermano, y yo tuve la suerte de descubrirlo a tiempo. Se quedaron en silencio un momento, disfrutando de la compañía del otro y de la belleza del atardecer. El pasado, con sus sombras y sus dolores, parecía ahora una película lejana, una historia que le pertenecía a otras personas. De repente, un auto se detuvo frente a la entrada de la granja. Era Javier, el inspector que los había ayudado a atrapar a Marcelo. Se bajó del vehículo con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa en el rostro. «Hola a todos», gritó Javier, caminando hacia ellos. «Siento interrumpir la merienda, pero traigo noticias que no podían esperar». Se sentó con ellos y abrió la carpeta, sacando un documento con el sello oficial del Ministerio de Justicia. «Julián, esto es para ti», dijo Javier, entregándole el papel. «Es el indulto oficial y la rectificación de tu expediente. El Estado reconoce formalmente que fuiste víctima de una conspiración criminal y que no tuviste ninguna responsabilidad en la muerte de tu padre. Además, se ha aprobado una indemnización por los años de persecución injusta». Julián leyó el documento con las manos temblorosas. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de una alegría pura y liberadora. «Gracias, Javier. Gracias de verdad», logró decir abrazando el papel contra su pecho. «Esto es lo único que me faltaba para sentirme un hombre libre de nuevo». «Te lo mereces, Julián», dijo Javier dándole una palmada en el hombro. «Y a ustedes, Ricardo y Elena, también les traigo algo. Se ha abierto una vacante para un auditor jefe en la Oficina Regional de Impuestos. El director me pidió que les preguntara si Ricardo estaría interesado. Quieren a alguien con principios, alguien que haya demostrado que no se deja comprar». Ricardo miró a Elena, buscando su opinión. Ella sonrió y asintió con la cabeza. «Creo que es una excelente oportunidad, Ricardo», dijo ella. «El pueblo es lindo, pero tú tienes un talento que puede ayudar a mucha gente a escala más grande». «Lo pensaré, Javier», respondió Ricardo con una nueva confianza en su voz. «Pero solo si Elena puede ser mi asesora principal. Ella es la que realmente sabe cómo descubrir la verdad». Todos rieron, celebrando la noticia. La cena esa noche fue una fiesta improvisada, con Sofía, Javier y los 3 hermanos, porque para Elena, Julián ya era un hermano más, compartiendo anécdotas y planes para el futuro. Al final de la noche, cuando todos se habían ido y la casa estaba en silencio, Elena y Ricardo salieron a caminar por el sendero que bordeaba la granja. La luna llena iluminaba el camino, creando un paisaje de plata y sombras suaves. «¿Te acuerdas de lo que me dijiste el día que me confrontaste en la cocina?», preguntó Ricardo deteniéndose frente a un viejo roble. «Me dijiste que no más mentiras, que a partir de ese momento seríamos nosotros contra el mundo». «Lo recuerdo perfectamente, Ricardo. Fue el momento más difícil de mi vida, pero también el más necesario. Tenías razón, Elena. La verdad duele al principio, pero es la única que puede curar. Durante 10 años viví en una mentira que me estaba matando. Pensé que estaba protegiendo a Julián, pero en realidad solo estaba alimentando al monstruo que nos estaba destruyendo». Ricardo sacó una pequeña caja del bolsillo de su pantalón y se la entregó a Elena. Ella la abrió y encontró un anillo de oro con una pequeña piedra azul, el color de su primer auto, el auto con el que lo había seguido. «Este anillo es para renovar nuestros votos, Elena», dijo él, arrodillándose sobre la hierba. «No quiero que sea un recordatorio de lo que pasamos, sino una promesa de lo que vendrá. Prometo no volver a ocultarte nada. Prometo ser tu compañero en la luz y en la sombra, y prometo amarte con toda la honestidad de mi alma». Elena sintió que el corazón se le ensanchaba de amor. Tomó el anillo y se lo puso, besando a su esposo con una pasión que parecía nueva. «Acepto, Ricardo», susurró ella. «Acepto ser tu compañera para siempre». Caminaron de regreso a la casa, tomados de la mano,
mientras las estrellas brillaban sobre ellos con una intensidad inusual. Elena se dio cuenta de que su historia no era solo una historia de traición y perdón, sino una historia de redención y de la fuerza indestructible de la familia. Ni toda sospecha esconde traición, pensó Elena por última vez, mirando hacia la ventana de la habitación de Julián, donde la luz aún estaba encendida. A veces, esconde el milagro de una segunda oportunidad. Habían aprendido que la vida no es una línea recta, sino un ciclo de caídas y reinicios. Habían caído bajo el peso de la mentira, pero se habían levantado con la fuerza de la verdad. Y ahora, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que el destino les pusiera por delante, porque sabían que, mientras estuvieran juntos y fueran honestos el uno con el otro, no habría sombra que pudiera apagarlos. El legado de su lucha quedaría grabado en el corazón de todos los que conocían su historia. Una historia que hablaba de un esposo que llegaba tarde todos los días, hasta que su esposa lo siguió y descubrió que el amor, a veces, se disfraza de misterio para probarnos. Y ellos habían pasado la prueba con creces. La paz finalmente había llegado a sus vidas, y esta vez era para quedarse. El giro final no había sido la captura de Marcelo, ni el indulto de Julián. El giro final había sido el descubrimiento de que la verdadera libertad no es la ausencia de problemas, sino la presencia de la verdad en el corazón de quienes amamos. Y con esa verdad, Elena y Ricardo cerraron el capítulo de su pasado para empezar a escribir, juntos, el libro de su futuro. La mañana siguiente al arresto de Marcelo, la ciudad parecía despertar con un aire diferente, como si una nube tóxica se hubiera disipado finalmente. Elena se encontraba en la cocina, preparando un desayuno que esta vez sí tendrían ganas de comer. El aroma del café recién hecho y de las tostadas calientes llenaba la casa, creando una atmósfera de normalidad que habían anhelado durante meses. Ricardo entró en la cocina, luciendo más descansado de lo que ella lo había visto en años. Sus ojos, aunque todavía cansados, tenían un brillo de esperanza que le devolvió la sonrisa a Elena. «Buenos días, mi amor», dijo Ricardo acercándose para darle un beso en la frente. «No puedo creer que finalmente haya terminado. Anoche dormí sin despertarme ni una sola vez. No recuerdo la última vez que eso pasó». «Te lo mereces, Ricardo», respondió Elena, entregándole una taza de café. «Pero todavía tenemos mucho camino por recorrer. Javier llamó temprano. Dice que el proceso contra Marcelo va a ser rápido, pero que necesitamos estar preparados para declarar. Y luego está Julián. Tenemos que ir a verlo hoy mismo». Desayunaron en un silencio cómodo, compartiendo miradas que decían más que 1000 palabras. Después, se dirigieron a la comisaría, donde Julián estaba bajo custodia protectora. Al verlo, Elena se sorprendió de la transformación. Aunque todavía estaba muy delgado, su postura era más erguida y su mirada más clara. El alivio de haber soltado la carga de una culpa que no le pertenecía lo había rejuvenecido. «Ricardo, Elena», dijo Julián, abrazándolos con una fuerza que no parecía tener el día anterior. «No sé cómo agradecerles. He pasado 10 años pensando que mi vida no valía nada, que era un error de la naturaleza. Ahora, por primera vez, siento que tengo un futuro». Pasaron el resto del día con abogados y oficiales, reconstruyendo los hechos de aquella fatídica noche en la fábrica. Cada detalle que Julián aportaba era una pieza más en el rompecabezas que incriminaba a Marcelo. Descubrieron que Marcelo no solo había matado al padre de Ricardo, sino que también había estado desviando fondos de la empresa familiar mucho antes de la tragedia. La extorsión a Ricardo no había sido una casualidad. Había sido un plan maestro para mantener a la familia bajo su control y seguir alimentándose de su trabajo. A medida que pasaban las semanas, la historia se volvía más compleja y fascinante. Elena se convirtió en la investigadora principal de la familia, revisando archivos viejos y contactando a antiguos empleados de la fábrica. Encontró testimonios que hablaban de la crueldad de Marcelo y de su ambición desmedida. Cada nueva revelación era un golpe más para el villano y una victoria para la verdad. El juicio fue un evento mediático sin precedentes. La sala estaba llena de periodistas y curiosos, todos queriendo ver la caída del hombre que se creía intocable. Cuando Ricardo subió al estrado, su voz no tembló. Contó cada amenaza, cada momento de miedo, cada centavo que le había entregado a Marcelo. Pero lo más impactante fue cuando Elena presentó las pruebas que había recolectado.
cartas, registros contables ocultos y el testimonio de un exempleado que había presenciado el altercado en la fábrica. Marcelo, sentado en el banquillo de los acusados, intentó mantener su máscara de arrogancia, pero a medida que las pruebas se acumulaban, su rostro se desmoronaba. Al final, cuando el juez dictó la sentencia de cadena perpetua, el silencio en la sala fue absoluto. La justicia, esa dama que a veces parece dormir, finalmente había despertado. Después del juicio, la vida de Elena y Ricardo cambió drásticamente. Decidieron vender su departamento en la ciudad y mudarse permanentemente a la zona rural, cerca de la granja de Sofía. Compraron una pequeña casa con un gran jardín, donde Ricardo instaló su nuevo despacho. Julián se quedó viviendo con ellos por un tiempo, ayudando en la reconstrucción de la casa y recuperando el tiempo perdido con su hermano. La relación entre los dos hermanos floreció de una manera que Elena nunca imaginó. Pasaban horas hablando de su infancia, de sus padres y de los sueños que tenían antes de que la tragedia los separara. Elena los observaba con una satisfacción profunda, sabiendo que ella había sido el puente que los volvió a unir. Su frase estribillo, «Ni toda sospecha esconde traición», se convirtió en el lema de su nueva vida. Un día, mientras caminaban por el bosque cercano, Julián le confesó a Elena algo que la conmovió profundamente. «¿Sabes, Elena? Cuando estaba en ese almacén, esperando que la muerte me encontrara, lo único que me mantenía con vida era la esperanza de volver a ver a Ricardo. Pero nunca imaginé que encontraría a una hermana en ti. Gracias por no rendirte. Gracias por seguir a tu corazón». Elena lo abrazó, sintiendo que su familia finalmente estaba completa. No importaban los años de dolor, ni las mentiras que habían tenido que superar. Lo que importaba era que estaban juntos, que eran libres y que tenían toda una vida por delante para ser felices. La historia de Elena y Ricardo se convirtió en una leyenda local, un recordatorio de que la verdad siempre encuentra su camino a la luz. Y aunque las cicatrices del pasado todavía estaban allí, ya no dolían. Eran marcas de una batalla ganada, de un amor que había demostrado ser invencible. El sol seguía saliendo cada mañana, iluminando su nuevo hogar y recordándoles que cada día era una oportunidad para empezar de nuevo, sin secretos y con el corazón abierto. La paz que habían encontrado era real, sólida y eterna, un tesoro que cuidarían por el resto de sus días. Habían aprendido que la verdadera riqueza no está en el dinero ni en el poder, sino en la honestidad y en la lealtad de quienes amamos. Y con esa lección grabada en el alma, Elena y Ricardo cerraron los ojos cada noche, agradecidos por haber tenido el valor de enfrentar la oscuridad para encontrar la luz. A medida que pasaban los meses, la granja de Sofía se transformó en un refugio no solo para Julián, sino también para Elena y Ricardo. Pasaban los fines de semana allí, ayudando en las tareas diarias y disfrutando de la paz del campo. Elena descubrió una pasión por la jardinería que no sabía que tenía, cultivando flores y vegetales que luego compartían con sus vecinos. Ricardo, por su parte, se encargaba de la contabilidad de la granja, aplicando sus habilidades para que el negocio de Sofía fuera más próspero que nunca. Julián se convirtió en un miembro indispensable de la comunidad local. Su historia de redención y su disposición para ayudar a los demás lo hicieron ganar el respeto de todos. Incluso empezó a dar clases de carpintería a los jóvenes del pueblo, transmitiendo los conocimientos que su padre le había enseñado antes de que la tragedia golpeara a su familia. Era una forma de honrar el pasado sin dejar que éste lo definiera. Un día, mientras Elena caminaba por el jardín, se encontró con una vieja foto que Ricardo había guardado en su maletín. Era una imagen de los dos hermanos cuando eran niños, sonriendo frente a la fábrica textil. En aquel entonces, no tenían idea de los desafíos que el destino les pondría por delante. Elena sintió una oleada de emoción al ver cómo la vida los había vuelto a unir, a pesar de las mentiras y de la oscuridad que Marcelo había sembrado en sus vidas. «¿En qué piensas, Elena?», preguntó Ricardo acercándose a ella con una sonrisa. «En cómo la vida nos ha dado una segunda oportunidad, Ricardo», respondió ella, mostrándole la foto. «En cómo, a pesar de todo el dolor, hemos logrado construir algo hermoso». Ricardo tomó la foto y la miró con nostalgia. «Tienes razón, mi amor. No ha sido fácil, pero cada momento de lucha ha valido la pena. Y todo gracias a ti.
por no rendirte cuando las cosas se pusieron difíciles. Se abrazaron, sintiendo que su amor era más fuerte que nunca. No importaban los años de silencio ni las sospechas que los habían separado. Lo que importaba era que estaban juntos, que eran honestos el uno con el otro y que tenían toda una vida por delante para ser felices. La historia de Elena y Ricardo se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos en la ciudad. La gente hablaba de su valentía y de su determinación para enfrentar la corrupción y la injusticia. Pero para ellos, lo más importante era la paz que habían encontrado en su nuevo hogar, lejos del ruido y de las presiones de la vida urbana. Julián también encontró la felicidad en los brazos de la maestra del pueblo, María. Su relación era sencilla y honesta, basada en el respeto mutuo y en el deseo de construir un futuro juntos. Elena y Ricardo fueron los testigos de su boda, una ceremonia íntima en el jardín de la granja, rodeados de amigos y familiares que celebraban su unión. A medida que pasaban los años, la granja de Sofía se convirtió en un lugar de encuentro para todos. Organizaban cenas y fiestas donde la risa y la música llenaban el aire, borrando los recuerdos del pasado y creando nuevos momentos de alegría. Elena y Ricardo se convirtieron en los abuelos que nunca pudieron ser biológicamente, cuidando a los hijos de Julián y María como si fueran propios. Su frase estribillo, «Ni toda sospecha esconde traición», seguía resonando en sus corazones, recordándoles que la verdad siempre es la mejor aliada. Habían aprendido que la honestidad no solo es una virtud, sino una herramienta poderosa para transformar la realidad y construir un mundo mejor. Y así, en la paz de su hogar rural, Elena y Ricardo envejecieron juntos, rodeados de amor y de la gratitud de quienes los rodeaban. Su historia, que comenzó con una sospecha dolorosa, terminó con una redención luminosa, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, y que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino a la luz. Cada noche, antes de dormir, Elena miraba por la ventana hacia el horizonte, donde las estrellas brillaban con una intensidad inusual. Se sentía agradecida por haber tenido el valor de seguir a su esposo aquella noche, por haber confiado en su instinto y por haber luchado por la verdad. Sabía que su vida no era perfecta, pero era real, honesta y llena de significado. Y con esa certeza en el alma, cerraba los ojos y se sumergía en un sueño tranquilo, sabiendo que el mañana siempre traería una nueva oportunidad para ser feliz. La tarde en que Julián y María celebraron su aniversario en la granja de Sofía fue una de las más hermosas que Elena recordaba. El jardín estaba decorado con guirnaldas de luces blancas y flores de colores, creando una atmósfera mágica bajo el cielo estrellado. Todos los vecinos del pueblo se habían reunido para celebrar el amor y la perseverancia de la pareja. Ricardo y Elena, sentados en una mesa cerca del porche, observaban con orgullo cómo Julián bailaba con María, con una sonrisa que iluminaba todo el lugar. «¿Te acuerdas de cómo estaba Julián hace apenas unos años, Ricardo?», preguntó Elena, tomando la mano de su esposo. «Parecía un espectro, un hombre sin esperanza. Y ahora, míralo, es el alma de la fiesta». «Lo sé, Elena», respondió Ricardo, con la voz cargada de emoción. «A veces me pregunto si todo esto es real, si no estoy soñando. Después de 10 años de oscuridad, esta luz parece casi irreal». «Es real, Ricardo, tan real como el amor que nos une y la verdad que nos ha liberado». Durante la cena, Javier, el inspector que se había convertido en un gran amigo de la familia, se levantó para hacer un brindis. Su voz resonó en el jardín, captando la atención de todos los presentes. «Quiero brindar por la familia», dijo Javier levantando su copa. «Por la familia que no se rinde, por la familia que lucha por la verdad, y por la familia que se apoya en los momentos más difíciles. Elena, Ricardo, Julián, ustedes son un ejemplo para todos nosotros. Nos han recordado que la honestidad y la lealtad son los pilares de una vida plena». «¡Salud! ¡Salud!», respondieron todos al unísono, haciendo tintinear sus copas. La música continuó hasta altas horas de la noche, con risas y bailes que llenaban el aire de alegría. Elena se sentía en paz, sabiendo que su misión de proteger a su familia finalmente se había cumplido. Habían pasado por el fuego y habían salido fortalecidos, con una unión que nada ni nadie podría romper.
A medida que pasaban los años, la granja de Sofía se convirtió en un centro de ayuda para otros que habían pasado por situaciones similares de injusticia y extorsión. Ricardo y Elena, con su experiencia y sus conocimientos, brindaban asesoramiento legal y contable de manera gratuita a quienes lo necesitaban. Era su forma de devolver a la comunidad todo el apoyo que habían recibido. Julián también se involucró en proyectos sociales, enseñando carpintería a jóvenes en riesgo de exclusión y ayudándoles a encontrar un camino honesto en la vida. Su historia de redención era una fuente de inspiración para muchos, demostrando que siempre es posible empezar de nuevo, sin importar cuán oscuro sea el pasado. Un día, mientras Elena revisaba unos documentos en el despacho de Ricardo, se encontró con una carta que Marcelo le había enviado desde la cárcel. En ella, el villano intentaba justificar sus acciones y pedía perdón por el daño causado. Elena leyó la carta con una mezcla de lástima e indiferencia. Sabía que el perdón de Marcelo no cambiaría nada, pero también sabía que ella ya no sentía odio hacia él. El odio es una carga pesada que solo te impide avanzar, y ella había decidido soltarla hacía mucho tiempo. «¿Qué tienes ahí, Elena?», preguntó Ricardo entrando en el despacho. «Una carta de Marcelo», respondió ella, entregándole el papel. «Dice que lo siente». Ricardo leyó la carta en silencio y luego la dejó sobre la mesa. «Es tarde para arrepentimientos, Elena. Pero al menos ahora sabemos que él también tiene que vivir con su propia conciencia. Nosotros, en cambio, tenemos la conciencia tranquila». Se abrazaron, sintiendo que su amor era más fuerte que nunca. No importaban los años de silencio ni las sospechas que los habían separado. Lo que importaba era que estaban juntos, que eran honestos el uno con el otro y que tenían toda una vida por delante para ser felices. La historia de Elena y Ricardo se convirtió en un legado para sus hijos y nietos, un recordatorio de que la verdad siempre es la mejor opción. Les enseñaron que la honestidad no solo es una virtud, sino una herramienta poderosa para transformar la realidad y construir un mundo mejor. Y así, en la paz de su hogar rural, Elena y Ricardo envejecieron juntos, rodeados de amor y de la gratitud de quienes los rodeaban. Su historia, que comenzó con una sospecha dolorosa, terminó con una redención luminosa, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino a la luz. Cada noche, antes de dormir, Elena miraba por la ventana hacia el horizonte, donde las estrellas brillaban con una intensidad inusual. Se sentía agradecida por haber tenido el valor de seguir a su esposo aquella noche, por haber confiado en su instinto y por haber luchado por la verdad. Sabía que su vida no era perfecta, pero era real, honesta y llena de significado. Y con esa certeza en el alma, cerraba los ojos y se sumergía en un sueño tranquilo, sabiendo que el mañana siempre traería una nueva oportunidad para ser feliz. La granja de Sofía siguió siendo un lugar de encuentro para las generaciones venideras, un santuario de paz y de amor donde la verdad siempre era bienvenida. La historia de Elena y Ricardo, con su frase estribillo, «Ni toda sospecha esconde traición», quedó grabada en el corazón de todos los que la conocían, recordándoles que la luz siempre brilla más fuerte después de la tormenta. Y así, el ciclo de la vida continuó, con nuevas historias de amor y de redención que se tejían en el mismo suelo donde Elena y Ricardo habían encontrado su libertad. A medida que pasaban los años, la granja de Sofía se transformó en un santuario no solo para Julián, sino también para Elena y Ricardo. Pasaban los fines de semana allí, ayudando en las tareas diarias y disfrutando de la paz del campo. Elena descubrió una pasión por la jardinería que no sabía que tenía, cultivando flores y vegetales que luego compartían con sus vecinos. Ricardo, por su parte, se encargaba de la contabilidad de la granja, aplicando sus habilidades para que el negocio de Sofía fuera más próspero que nunca. Julián se convirtió en un miembro indispensable de la comunidad local. Su historia de redención y su disposición para ayudar a los demás lo hicieron ganar el respeto de todos. Incluso empezó a dar clases de carpintería a los jóvenes del pueblo, transmitiendo los conocimientos que su padre le había enseñado antes de que la tragedia golpeara a su familia. Era una forma de honrar el pasado, sin dejar que éste lo definiera. Un día,
Mientras Elena caminaba por el jardín, se encontró con una vieja foto que Ricardo había guardado en su maletín. Era una imagen de los dos hermanos cuando eran niños, sonriendo frente a la fábrica textil. En aquel entonces, no tenían idea de los desafíos que el destino les pondría por delante. Elena sintió una oleada de emoción al ver cómo la vida los había vuelto a unir, a pesar de las mentiras y de la oscuridad que Marcelo había sembrado en sus vidas. «¿En qué piensas, Elena?», preguntó Ricardo, acercándose a ella con una sonrisa. «En cómo la vida nos ha dado una segunda oportunidad, Ricardo», respondió ella, mostrándole la foto. «En cómo, a pesar de todo el dolor, hemos logrado construir algo hermoso». Ricardo tomó la foto y la miró con nostalgia. «Tienes razón, mi amor. No ha sido fácil, pero cada momento de lucha ha valido la pena. Y todo gracias a ti, por no rendirte cuando las cosas se pusieron difíciles». Se abrazaron, sintiendo que su amor era más fuerte que nunca. No importaban los años de silencio ni las sospechas que los habían separado. Lo que importaba era que estaban juntos, que eran honestos el uno con el otro y que tenían toda una vida por delante para ser felices. La historia de Elena y Ricardo se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos en la ciudad. La gente hablaba de su valentía y de su determinación para enfrentar la corrupción y la injusticia. Pero para ellos, lo más importante era la paz que habían encontrado en su nuevo hogar, lejos del ruido y de las presiones de la vida urbana. Julián también encontró la felicidad en los brazos de la maestra del pueblo, María. Su relación era sencilla y honesta, basada en el respeto mutuo y en el deseo de construir un futuro juntos. Elena y Ricardo fueron los testigos de su boda, una ceremonia íntima en el jardín de la granja, rodeados de amigos y familiares que celebraban su unión. A medida que pasaban los años, la granja de Sofía se convirtió en un lugar de encuentro para todos. Organizaban cenas y fiestas donde la risa y la música llenaban el aire, borrando los recuerdos del pasado y creando nuevos momentos de alegría. Elena y Ricardo se convirtieron en los abuelos que nunca pudieron ser biológicamente, cuidando a los hijos de Julián y María como si fueran propios. Su frase estribillo, «Ni toda sospecha esconde traición», seguía resonando en sus corazones, recordándoles que la verdad siempre es la mejor aliada. Habían aprendido que la honestidad no solo es una virtud, sino una herramienta poderosa para transformar la realidad y construir un mundo mejor. Y así, en la paz de su hogar rural, Elena y Ricardo envejecieron juntos, rodeados de amor y de la gratitud de quienes los rodeaban. Su historia, que comenzó con una sospecha dolorosa, terminó con una redención luminosa, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino a la luz. Cada noche, antes de dormir, Elena miraba por la ventana hacia el horizonte, donde las estrellas brillaban con una intensidad inusual. Se sentía agradecida por haber tenido el valor de seguir a su esposo aquella noche, por haber confiado en su instinto y por haber luchado por la verdad. Sabía que su vida no era perfecta, pero era real, honesta y llena de significado. Y con esa certeza en el alma, cerraba los ojos y se sumergía en un sueño tranquilo, sabiendo que el mañana siempre traería una nueva oportunidad para ser feliz. La granja de Sofía siguió siendo un lugar de encuentro para las generaciones venideras, un santuario de paz y de amor donde la verdad siempre era bienvenida. La historia de Elena y Ricardo, con su frase estribillo, «Ni toda sospecha esconde traición», quedó grabada en el corazón de todos los que la conocían, recordándoles que la luz siempre brilla más fuerte después de la tormenta. Y así, el ciclo de la vida continuó, con nuevas historias de amor y de redención, que se tejían en el mismo suelo donde Elena y Ricardo habían encontrado su libertad. A medida que pasaban los años, la granja de Sofía se convirtió en un lugar de encuentro para las generaciones venideras, un santuario de paz y de amor, donde la verdad siempre era bienvenida. La historia de Elena y Ricardo, con su frase estribillo, «Ni toda sospecha esconde traición», quedó grabada en el corazón de todos los que la conocían, recordándoles que la luz siempre brilla más fuerte después de la tormenta. Y así, el ciclo de la vida continuó, con nuevas historias de amor y de redención que se tejían en el mismo suelo donde Elena y Ricardo habían encontrado su libertad.
Elena solía sentarse en el porche al atardecer, observando cómo los nietos de Julián corrían por el campo, sus risas mezclándose con el canto de los pájaros. Ricardo se unía a ella, trayendo 2 tazas de té caliente y una manta para compartir. Se miraban en silencio, con una complicidad que solo el tiempo y las pruebas superadas pueden otorgar. Habían aprendido que la verdadera felicidad no está en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de enfrentarlos juntos, con honestidad y con amor. ¿Sabes, Elena?, dijo Ricardo una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas. A veces me pregunto si todo esto hubiera sido posible si no hubieras tenido el valor de seguirme aquella noche, si no hubieras confiado en tu instinto y en tu amor por mí. Fue el momento más difícil de mi vida, Ricardo, respondió ella tomando su mano. Pero también fue el momento en que realmente empezamos a vivir. Antes, solo estábamos existiendo en una sombra de mentiras. Ahora, cada día es un regalo, una oportunidad para ser honestos el uno con el otro. Ni toda sospecha esconde traición, susurró Ricardo, repitiendo la frase que se había convertido en su himno. A veces, esconde el milagro de una segunda oportunidad. Y así, en la paz de su hogar rural, Elena y Ricardo envejecieron juntos, rodeados de amor y de la gratitud de quienes los rodeaban. Su historia, que comenzó con una sospecha dolorosa, terminó con una redención luminosa, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino a la luz. Cada noche, antes de dormir, Elena miraba por la ventana hacia el horizonte, donde las estrellas brillaban con una intensidad inusual. Se sentía agradecida por haber tenido el valor de seguir a su esposo aquella noche, por haber confiado en su instinto y por haber luchado por la verdad. Sabía que su vida no era perfecta, pero era real, honesta y llena de significado. Y con esa certeza en el alma, cerraba los ojos y se sumergía en un sueño tranquilo, sabiendo que el mañana siempre traería una nueva oportunidad para ser feliz. La granja de Sofía siguió siendo un lugar de encuentro para las generaciones venideras, un santuario de paz y de amor donde la verdad siempre era bienvenida. La historia de Elena y Ricardo quedó grabada en el corazón de todos los que la conocían, recordándoles que la luz siempre brilla más fuerte después de la tormenta. Y así, el ciclo de la vida continuó, con nuevas historias de amor y de redención que se tejían en el mismo suelo donde Elena y Ricardo habían encontrado su libertad. Su legado no era solo la justicia que habían logrado, sino el ejemplo de un amor que no se rinde ante la adversidad y que siempre elige la verdad sobre la mentira. Habían demostrado que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la honestidad pueden iluminar el camino hacia un futuro mejor. A medida que pasaban los años, la granja de Sofía se convirtió en un lugar de encuentro para las generaciones venideras, un santuario de paz y de amor donde la verdad siempre era bienvenida. La historia de Elena y Ricardo, con su frase estribillo, «Ni toda sospecha esconde traición», quedó grabada en el corazón de todos los que la conocían, recordándoles que la luz siempre brilla más fuerte después de la tormenta. Y así, el ciclo de la vida continuó, con nuevas historias de amor y de redención que se tejían en el mismo suelo donde Elena y Ricardo habían encontrado su libertad. Su legado no era solo la justicia que habían logrado, sino el ejemplo de un amor que no se rinde ante la adversidad y que siempre elige la verdad sobre la mentira. Habían demostrado que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la honestidad pueden iluminar el camino hacia un futuro mejor. Elena y Ricardo envejecieron con la serenidad de quienes han vivido con integridad. Sus días transcurrían entre el cuidado del jardín, la lectura de libros junto a la chimenea y las visitas frecuentes de Julián y su familia. La granja se llenaba de risas y de historias compartidas, creando un ambiente de calidez que era contagioso para todos los que los visitaban. Elena solía decir que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en la calidad de las relaciones que construimos y en la paz que sentimos en nuestro corazón. ¿Te acuerdas de cómo empezó todo, Ricardo?, preguntó Elena una tarde, mientras observaban el atardecer desde el porche. Con una sospecha que casi me rompe el corazón. Y míranos ahora. No podría pedir una vida mejor. Fue el comienzo de nuestra verdadera historia, Elena, respondió Ricardo, apretando su mano.
Una historia que no se basa en secretos, sino en la confianza absoluta. Gracias por ser mi guía en la oscuridad y por mostrarme el camino hacia la luz. Se quedaron en silencio, disfrutando de la belleza del paisaje y de la compañía mutua. El sol desapareció tras las colinas, dejando un rastro de colores vibrantes en el cielo, como un recordatorio de que cada final es también un nuevo comienzo. Y con esa certeza en el alma, Elena y Ricardo se retiraron a su hogar, listos para enfrentar un nuevo día con la misma valentía y honestidad que los había traído hasta allí. Su historia, grabada en el tiempo, seguiría inspirando a otros a buscar la verdad y a nunca rendirse ante la injusticia, demostrando que el amor, cuando es real, es la fuerza más poderosa del universo.